conectarnos y pues, les agradezco ahí a cada uno de ustedes por su puntualidad, por su deseo de aprender y qué bueno que podemos conectarnos y estar juntos en este tiempo, hablando pues de la masculinidad. Entonces hoy tenemos la clase número 2 y vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Manolo, ¿podés ahí apoyarnos con la oración? Sí, claro. Gracias. Acompáñame a orar, por favor. Padre del cielo, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar acá reunidos por este medio tecnológico, Dios. Te queremos orar y pedir para que tú puedas poner palabras sabias, Dios, en Paulo a través de tu palabra, mi Señor, y podamos todos aprender y mejorar, Padre, este tema tan importante, mi Señor, y podamos aplicarlo, no solo aprenderlo, sino también aplicarlo y ver cuáles son las mejores soluciones que podamos dar a estos temas, Padre. Quédese con nosotros, bendiga a cada uno de los que estamos acá reunidos, Padre, y que podamos también en un momento dado poder enseñar a otros, Padre, este tema tan importante. En el nombre de Jesús te lo oramos. Amén. Amén, gracias. Gracias, Manolo. Pues vamos a iniciar hoy, vamos a tener una dinámica para comenzar. Vamos a ver un video, ¿verdad? Es una charla de 10 minutos que habla sobre la masculinidad. No es una charla religiosa, es en la plataforma TED. Y obviamente hablan de temas muy contemporáneos y si queremos conocer un poco de la cultura, de verdad, de lo que se está cociendo, ¿verdad? En los ámbitos culturales, políticos y aún académicos, este tipo de plataformas que son conferencias cortas, eh, nos pueden dar una idea en ciertos temas de qué es lo que se está creyendo, ¿no? Porque nosotros de una u otra manera vivimos como en una burbuja dentro de la iglesia, aunque estamos ahí en los trabajos y todo, pero la iglesia nos protege y a veces no estamos tan claros de qué es lo que se habla, ¿no? Afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el video, es un video de 10 minutos. Luego vamos a dividirnos en dos salas, ahí ahorita conectados 10, 11 hermanos, y vamos a tener otros 10 minutos en los cuales van a conversar en qué áreas o en qué aspectos están de acuerdo. Perdón, hermanos. ¿En qué aspectos están de acuerdo con la charla y en qué aspectos no están de acuerdo? Por lo menos unos de 3 a 5 aspectos, ¿verdad? Entonces, eh, no, obviamente no tenemos que estar de acuerdo con toda la charla, ni tampoco en desacuerdo. Entonces, yo les voy a pedir que puedan poner atención, ¿verdad? Que puedan tratar de escuchar. Si desde ya pueden anotar, eso nos ayudaría mucho, ¿verdad? Si desde ya pueden anotar algo que la persona dijo y en lo que ustedes están de acuerdo, ok, sí estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, ¿verdad? Para así cuando ya toque dividirse en salas, pues ya van con las ideas claras de qué es lo que ustedes piensan y qué es lo que ustedes este, creen, ¿no? ¿Verdad? Sobre lo que va a hablar él de la masculinidad. Entonces vamos a ver la charla. Constantemente las personas estamos planteándonos metas, replanteando otras, nos proponemos diferentes cosas, el gimnasio, nuestra alimentación. En general tratamos de mejorar como persona y en ese sentido yo quiero lanzarles un reto a todas y a todos. Vamos a generar un cambio cultural, vamos a cuestionar el concepto de aquello que entendemos por ser hombre y quiero que sean honestas y honestos. ¿Quién de aquí está a favor de la igualdad entre mujeres y hombres? Muy bien, la mayoría. ¿Quién está en contra de la violencia de género? Muy bien, la mayoría. ¿Y quién de aquí se considera machista? Casi nadie. Frases como los niños no lloran,
pareces mujer, no seas maricón, él paga porque es el hombre, le pasó eso por salir vestida así por la noche. Son frases que tenemos muy acuñadas ya en nuestro lenguaje tan cotidiano que vislumbra esa cultura machista que hemos generado a través de la historia. Aunque, por supuesto, pocas personas realmente podríamos asumirnos como machistas. Es normal, parecería normal, porque así fuimos educados, así se nos dijo que eran las cosas. Las personas que más amamos nos dijeron ciertas reglas, y al momento en el que alguien cuestiona esas ideas y esas estructuras que hemos generado a través de toda nuestra vida, pues no nos gusta, nos sentimos ofendidos. Y otras veces ofendemos. A mí me han llamado mangina, poco hombre, entre otras cosas. Es más, hay incluso quien utiliza el término feminista como un insulto. Sin embargo, la realidad es que estemos conscientes o no, o estemos de acuerdo o no, la manera en la que se nos ha educado a ser hombres, nuestra masculinidad, está en crisis. A ser hombre y a ser mujer en la vida se aprende. No es algo natural, a contrario de lo que podríamos pensar la mayoría de la gente. Ya lo decía Simone de Beauvoir, que a ser mujer no se nace, sino se llega a ser. Y lo mismo sucede con los hombres. Desde que somos pequeños se nos educa y prepara para ser lo que debemos ser en la vida, ser hombre en determinada cultura. Se nos dirá que no podemos llorar, que debemos ser fuertes siempre, rudos, activos, valientes. Se nos potencian nuestras capacidades de manera distinta que las mujeres. Incluso nuestras acciones se valoran muy distinto. Lo podemos ver en los medios de comunicación a diario. Desde pequeños se tiende a uniformizarnos en este molde de la masculinidad tradicional y nos quieren ver como soldaditos, todos muy parecidos. Desde que somos pequeños se nos informa que ser hombre es ser importante, pero también se nos impone una serie de cargas que llevaremos hasta el último de nuestros días. De hecho, esta serie de cargas consiste en normas muy rígidas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, número 1, tenemos que ser los protagonistas. De hecho, la masculinidad se mide en el poder, la riqueza y la posición social. Tenemos que ser fuertes como una roca. No podemos hacer gala de nuestros sentimientos. De hecho, de ser posible, no mostrarlos, a excepción del coraje o la violencia. Mándelos al carajo, que nadie rete nuestra autoridad. Tenemos que atrevernos, tenemos que arriesgarnos todo el tiempo. Y otra muy importante, que los hombres nos construimos en oposición a las mujeres. No podemos hacer nada que remotamente sugiera ser femenino. La idea es repudiarlo. El apegarnos a esta serie de normas nos ha permitido acaparar el privilegio y el poder a través de la historia. Controlamos el ámbito político, social, económico, cultural. Sin embargo, las mujeres durante muchos años han generado cambios en nuestra sociedad a través de lo que yo considero el movimiento social más importante del último siglo, el feminismo. Tan pacífico como incómodo, ha venido a cuestionar para siempre a la masculinidad tradicional y la posición de los hombres en la sociedad. Y eso nos tiene muy enojados. Hemos gozado y vivido el privilegio de manera plena, sin darnos cuenta ni percatarnos de los efectos negativos que este genera. El machismo afecta a las personas que nos rodean y sin darnos cuenta nos afecta a nosotros mismos. Nos acostumbramos rápido a vivir dentro del machismo. Comenzamos por sentir una carga, cosas que tenemos que cumplir, y posteriormente nos parecerá normal, que así es como tiene que ser, que así es como se vive. Podemos perder amigos, incluso nuestra propia familia. Algunas veces terminan en multa, otras en la cárcel.
y en casos más extremos nos provoca nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. Porque el machismo genera una violencia estructural en contra de las mujeres, una violencia estructural en contra de los hombres, una violencia en contra de nosotros mismos. 7 de cada 10 mujeres en México han confesado haber sufrido algún tipo de violencia psicológica, económica, física, sexual, entre otras. 7 mujeres a diario mueren a causa de la violencia machista. ¿Y dónde quedamos nosotros? Las principales causas de muerte en los hombres en México son los accidentes viales, porque manejamos ebrios, porque manejamos rápido, porque tenemos que atrevernos, porque tenemos que ser valientes. Son las agresiones, porque nos estamos matando entre nosotros a diario. Y es el alcoholismo, porque ser alcohólico o vivir alcoholizado es un orgullo. Y podemos observar cómo estas 3 principales causas de muerte están directamente vinculados al ejercicio de la masculinidad tradicional. Nos damos cuenta cómo esta idea obsoleta de lo que entendemos por ser hombre se está desmoronando. Las mujeres, en sus esfuerzos tan pacíficos, nos han puesto el espejo de la historia y nos han obligado, sin querer, a cuestionarnos quiénes somos, qué es ser hombre hoy. ¿Soy machista? ¿Debo cambiar? ¿Soy libre? Por supuesto que entender y asumir la igualdad conlleva a la pérdida de privilegios, y eso genera fuertes y grandes resistencias, inconscientes y otras veces muy conscientes, pero muy evidentes todo el tiempo. ¿Quién quiere perder el privilegio? No nos gusta que nos disputen nuestro lugar de poder histórico. Sin embargo, yo los invito a que tomemos esta oportunidad y asumamos nuestra responsabilidad y seamos parte de una verdadera revolución de género. Si los hombres por ahí se preguntan, ¿y por dónde puedo empezar? Yo les recomiendo, cuestiónense a sí mismos. La igualdad la haces tú y la hago yo. Nadie va a caminar esos pasos por ti. Aprende a escuchar a las mujeres. Toma responsabilidad en el cuidado de las personas, de los niños, de las niñas, de los ancianos, ancianas, enfermos, enfermas. Por un día en nuestras vidas, hagámonos a un lado y permitamos que una mujer ocupe un espacio de poder y sea la protagonista. Cuidémonos, amémonos, también somos seres excepcionales. Amemos y reconozcamos a otros hombres. No quiero venderles el cuento de que yo soy un hombre completamente transformado. A diario lucho por despojarme de esas actitudes machistas y sexistas con las que también crecí. La clave está en cuestionarse a diario. Es hora de que abandonemos esa masculinidad tóxica, de que hablemos de estas cosas con otros hombres sin miedo. Es una deuda que tenemos con las mujeres. Es una responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones. Es una urgencia hacia con nosotros. Y solo hasta entonces podremos decir que verdaderamente somos valientes, fuertes, pero sobre todo, personas libres. Espero que lo hayan podido ver y escuchar. Sé que algunos entraron después de que inició, otros ya ahorita al final, pero igual vamos a hacer 2 grupos, los que obviamente escucharon el video, y en los 2 grupos vamos a tener entonces 5 aspectos en los que están de acuerdo. Se pone, obviamente, por grupo, deciden cuáles son esos 5 aspectos en los cuales están de acuerdo, ¿verdad? Y
y 5 aspectos, igual por grupo, en los que no están de acuerdo, ¿verdad? En los que no están de acuerdo. Entonces, ahí lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Y para mí fue muy interesante ver, aún no sabía que existía ese tipo de profesión, ¿no? Consultor de género. Entonces, la verdad me pareció bastante curioso, ¿no? ¿Verdad? Hay consultores de finanzas, consultores en áreas académicas, pero bueno, consultor de género, pero hay aspectos que podemos rescatar y hay aspectos que no. Entonces vamos a dividirnos en salas, en 2 salas, y vamos a discutir un poco por 10 minutos. A las 8:30 regresamos y designan un representante de cada sala para que nos pueda explicar los 10 aspectos, los 5 que están de acuerdo y los 5 que no están de acuerdo. Ok, pueden darle a aceptar, por favor. Solo- Ahora sí, lo tenía ahí en silencio. Tenía silenciado, por eso es que no escuchabas. Bien, Simón, Ya te quiere llevar a jugar fútbol, Manolo, no le hagas caso. vamos a jugar, vamos. Ese Manolo Bueno, creo que hace retiro. ok, bueno, buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. Vamos a ver, bueno, ahí con el primer grupo, la primera sala donde estaba Carlos, Giovanni, Daniel, Luis Fernando, Manolo, ¿cuáles fueron los aspectos que estuvieron de acuerdo y cuáles los aspectos en los que no estuvieron de acuerdo? Hola, Pablo, buenas noches. Yo Ujú, los anoté. Creo que nos hizo falta ahí un par de minutitos más para poder decidir, ujú, pero logramos estar de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, la igualdad de género, eh, sí lo vemos como algo que estamos de acuerdo, pero en el ámbito social y profesional. ujú, Las limitaciones, ¿verdad? Porque no podríamos poner, ¿verdad? A unas mujeres a descargar un furgón, un contenedor con sacos de cemento, ¿verdad? O sea, también hay ciertas limitantes, pero sí estamos de acuerdo con esa igualdad de que puedan estar en un trabajo, puedan estar como jefes de un área, o sea, creo que es algo muy bueno. Y nosotros, pues, en la actualidad, creo que, pues, nuestras esposas también trabajan algunas, ¿verdad? Y, pues, es una gran ayuda y creo que nos aporta mucha paz en el área económica y profesional también, ¿verdad? Porque nos apoyamos en estudiar. También en la humildad, estamos de acuerdo en eso, que humildad se refiere a no ser machista, apoyar a las mujeres en su crecimiento y pues verlo así, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, ¿verdad? Él escogió 12 hombres, no dijo, bueno, voy a agarrar ahorita 6 hombres y 6 mujeres y los vamos a mandar, sino pues Jesús pues preparó a los varones, ¿verdad? Para esta área, pero no significa ahora que debemos de ser machistas en el ámbito que hoy lo transforma, ¿verdad? Muchos piensan que la Biblia es un libro escrito por hombres machistas, y pues sabemos que no es así. Y también estamos de acuerdo en dejar a un lado las tradiciones que traemos muchas veces de nuestros papás o de nuestros abuelos, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá decía, en la cocina solo es para las mujeres, los hombres no entran a la cocina. Pero es bien curioso que cuando vienen aquí en la casa, siempre me dicen, hijo, prepárame, mi hijo, haceme, ¿verdad? Entonces, es un cambio pues que muchas veces cuesta, pero estamos de acuerdo con hacer esa transformación, ¿verdad? Ya no ser encerrados en esas ideas que traemos de tiempo atrás. Y estamos en desacuerdo también con la misma igualdad de género, ¿verdad? Porque bíblicamente, pues nos enseña claramente la Biblia de que pues tanto hombres como mujeres tenemos un lugar, ¿verdad? Entonces, sí pueden enseñar, sí pueden orar, ¿verdad? Pero en ciertos momentos específicos, ¿verdad? Dios nos da el privilegio como hombres, ¿verdad? De ser cabezas de hogar y ser también cabezas de iglesia en algunos casos, ¿verdad? Entonces, también que se pueda respetar esto y no verlo pues como un paradigma, ¿verdad? Es que esto es machista, ¿verdad? Solo estudiando la Biblia, pues sabemos cuál es el lugar correcto, ¿verdad? De cada uno de nosotros como discípulos.
Entonces estamos de acuerdo en esa parte, desacuerdo en esa parte, perdón. Y también estamos en desacuerdo con que ocupen ciertos espacios de poder solo para que se iguale la igualdad de género, que valga la redundancia. Como él es un jefe, ella también tiene que ser un jefe. A veces, pues, hay ciertas capacidades y ciertas, pues, habilidades que se deben de adquirir para poder tener un puesto, ¿verdad? Entonces, no solo por la igualdad debe de ocupar, sino hay que prepararse para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, estamos también en desacuerdo con eso y en desacuerdo de que en el video mencionaba, ¿verdad? Todos los hombres lo generalizó y pues sabemos que pues gracias a Dios y su amor pues muchos hemos cambiado nuestra manera de ser con las mujeres, ¿verdad? Entonces también que no encasillen a todos los hombres en un solo saco, ¿verdad? Entonces esos tres pudimos ver de cada uno. Ok, gracias, Neri. Muchas gracias. El otro grupo, la otra sala donde estaba Douglas, Esteban, Félix. Pues nosotros, el enfoque que le dimos más fue lo que él hablaba, ¿verdad? Y no estuvimos de acuerdo en que él hablaba en un momento donde decía el hombre se hace y no nace. Entonces, por lo tal, puede escoger si puede ser o no puede ser mujer. Todos decíamos que no estábamos de acuerdo con eso porque realmente Dios hizo al hombre con su hombría y la mujer, pues, como mujer, ¿verdad? Entonces no estábamos de acuerdo en ese concepto que él daba, decía, el hombre se puede, se hace en vez de nacer. Tampoco estábamos de acuerdo donde decía que la masculinidad es hoy en día poder, riqueza y posición social, ¿verdad? Porque realmente eso no son conceptos bíblicos, pero también tampoco nos hace ver como personas muy superficiales. Otro Ujú. aspecto más que no estábamos de acuerdo es que un hombre, se decía ahí que un hombre no puede expresar sus sentimientos, ¿verdad? Como lo que nos enseñaban desde pequeños era, los hombres no lloran, ¿verdad? No te dejes. Entonces había mucho tirado para el machismo, para la falta de sentimientos, y eso daba un paso a el machismo. Otro que no estábamos muy de acuerdo era con que él decía que ah, algo así como hablar de la inclusión, ¿verdad? De la inclusión de las palabras, basado en el feminismo que él hablaba, ¿verdad? Y le daba mucho lo que decían en el primer grupo, también vimos eso, que no estábamos de acuerdo en la igualdad, en la forma en como bíblicamente nosotros sabemos que el hombre debe ser la cabeza. Después de Dios, debe ser la cabeza de la familia o de la sociedad. En, en los de acuerdo, en los que estábamos de acuerdo, realmente ya no nos dio mucho tiempo, pero yo le decía, yo por lo menos escribí en unas que decía que el machismo genera destrucción y violencia para las personas que están a nuestro alrededor. En eso sí estábamos de acuerdo, ¿verdad? Un mal del machismo. Y también lo que decía el concepto, tenía mucha razón, es el concepto que él daba, que era un mal concepto también que se estaba dando sobre la masculinidad en cuanto a poder adquirir poder, ¿verdad? Y hacer de menos a la mujer. Entonces, hasta ahí nos dio tiempo, la verdad, porque sí, no fue muy, bueno, teníamos más para dar, pero, o sea, para decir y hablar, pero creo que el tiempo ya no nos dio, pero eso fue más que nada lo que pudimos hablar ahí. Ok, muchas gracias. Gracias a todos ahí por colaborar y por hacer este ejercicio. Creo que, como les decía, este tipo de plataformas nos ayudan a ver cómo se ven las cosas afuera, ¿verdad? Ese es de nuestra burbuja y cómo se percibe, ¿verdad? De yo igual no estaba de acuerdo en esas partes donde él decía de que el hombre o la mujer se hace, no nace, también en que el feminismo es una de las, no sé cómo, no uso la palabra descubrimiento, ¿no? Pero el aspecto social Movimiento muy valioso del movimiento más último siglo. valioso, ajá, correcto, era el movimiento social más valioso, ¿no? Entonces tampoco estaba tan de acuerdo. Eh, pero sí estaba en acuerdo con la idea del machismo, ¿no? De no ser machistas, ¿verdad? De que lo que hemos estado viendo en la primera clase, lo que veremos hoy, la masculinidad es mucho más allá de esos aspectos de la rudeza, de esas cosas externas, ¿verdad? Entonces, pero, pues qué bueno que lo pudimos hacer y creo que nos va a ayudar.
Entonces hoy vamos a hablar de la segunda marca de la masculinidad. De la semana pasada hablamos de que la primera marca de la masculinidad es la confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar de la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la segunda marca que hoy vamos a estudiar. Esa confianza y esa seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios nos permite actuar de una manera varonil. Recuerden nuestra escritura que hemos estado tomándola como algo importante. Primera de Corintios 16, del 13 al 14, dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Y ese pórtense varonilmente, como hablábamos hace 2 semanas, es esa idea, ¿verdad?, de ser masculinos, de ser varoniles, de ser fuertes. Y hay un aspecto muy importante ahí orientado hacia los hombres en esta escritura, ¿verdad?, de como hombres portarnos de una manera varonil. Entonces, pensando en esa idea, en esa marca de la masculinidad, hoy veremos esto: la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios nos permite tener ese comportamiento, ¿verdad? Esa marca en nuestra vida y ese comportamiento varonil. Entonces veamos esta escritura, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Y esta escritura pues es muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Es una escritura que habla de ser fuerte y ser valiente. Y bueno, ¿quién no ha, quién no ha dedicado esa escritura o no le han dedicado esa escritura, ¿verdad? A muchos no la han dedicado o la hemos dedicado. Y bueno, tú tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte y eso, ¿no? Cuando uno empieza un ministerio, yo me recuerdo que me decían esa escritura: sé fuerte, sé valiente, cuando iba para Shela. O empezar un ministerio. Veamos la escritura, lo que habla tiene más que ver con la obediencia que con la valentía o la conquista, como tal vez la podemos pensar. Y dice: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué y los hombres que estaban con Josué, pues obviamente iban a realizar una tarea fuerte, una tarea muy importante. La tarea de conquistar la tierra prometida, la tarea de venir y tomar la tierra que Dios les había dado. Y necesitaban valor, necesitaban fuerza, necesitaban determinación, necesitaban valentía, pues, porque iban pues, a luchar, ¿verdad? Iban a la guerra. Entonces podríamos leer esa escritura o esta escritura en ese contexto. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, porque este, vas a ir a pelear, entonces necesitas fuerza y valentía, ¿verdad? Recuerdan que la palabra varonilmente en el griego, en esta escritura, en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, esta palabra es la misma, exactamente. Pero aquí vemos en la escritura que no habla de ser fuerte o valiente para ir a la guerra, de no ser fuerte o valiente para ir a matar a otros o a conquistar a otros, sino dice: solo te pido como algo necesario, ¿verdad? Que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Estar dentro de la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada y lo que Dios nos manda, produce valor. Primero, se necesita valor para obedecer. Se necesita ser un hombre para obedecer, pero esa obediencia potencializa nuestra masculinidad. Vamos a ser hombres más valientes, más seguros,
si estamos dentro de la obediencia en la palabra de Dios. Versículo 8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Su enfoque, ¿dónde está? El enfoque de Moisés hacia Josué es en recitar, en meditar, en hablar de la palabra de Dios. Dios hablándole a Josué diciendo, mira la ley, necesitas recitarla, meditar, cumplirla. Y vemos acá que nos dice la manera, la forma. Cúmplela con cuidado, ¿verdad? Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así, y vemos acá un resultado. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces vemos que el estar nosotros enfocados en la palabra de Dios, el obedecer y cumplir, estar dentro, hacer la voluntad de Dios, nos permitirá ser los hombres que Dios desea que seamos. Versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Ya vimos en qué debemos de ser fuertes y valientes. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ese es el versículo más famoso, el que más se dedica. Y ahí hay tatuajes de Josué 1:9, ahí hay Josué 1:9, lo escriben en las paredes, lo llevan en los carros, y lo dedica mucho, el versículo 9, pero el versículo 9 no se puede leer fuera de contexto. El versículo 7 y 8 nos dan la clave hermenéutica de qué se está hablando, y es obedecer la palabra de Dios. Necesitamos valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios, y la obediencia a la palabra de Dios y el estar dentro de la voluntad de Dios produce en nosotros ese valor y esa masculinidad. Entonces, la marca de un hombre de Dios, la marca de la verdadera masculinidad, no la masculinidad que vimos en el video, la que el mundo habla o la que nos enseñaron nuestros padres, sino la masculinidad que Dios nos enseña. Estos hombres que fueron de los hombres más valientes de su época, podían tener ese valor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo dentro de la voluntad de Dios. Como sabemos, esta fue una nueva generación. Solamente Josué y Caleb eran parte de la antigua generación, y todos ellos eran una nueva generación de hombres fuertes y valientes, de conquistadores, de hombres que lograron y avanzaron en la conquista de la tierra prometida y en la fundación del pueblo de Dios como un estado, como un lugar geográfico, como una nación. Pero para poder lograr ser esos héroes, necesitaron estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Josué de una u otra manera aprendió de Moisés. Vemos que Moisés se sentía fuerte, se sentía con vitalidad cuando estaba dentro de la voluntad de Dios. Y decía Dios, si tú no nos acompañas, si tú no estás con nosotros, no queremos ir. Necesitamos estar dentro de tu voluntad. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser los hombres que Dios quiere que seamos, que nuestro entorno desea que seamos, necesitan que seamos, nuestras familias requieren que seamos, necesitamos estar dentro de la voluntad de Dios. Nada atenta más al valor que una conciencia acusadora. Hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, perdemos el valor, nos convertimos en personas que pierden su masculinidad. No es que nos convirtamos en personas afeminadas, no, sino perdemos el valor, dejamos de comportarnos varonilmente. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, podemos seguir siendo rudos, podemos seguir siendo groseros, si quieres verlo de una manera externa, podemos vernos muy machos, pero internamente empezamos a tener miedo y perdemos el valor cuando tenemos una conciencia acusadora.
¿Quién no ha estado en una época mal espiritualmente, donde ha estado en pecado y algo malo le pasa y empieza a pensar, y esto tal vez me pasó porque yo he estado en pecado, porque yo he estado viviendo en pecado? O tenemos miedo de emprender algo, hacer algo, porque nuestra conciencia nos acusa, porque sabemos, es que yo no estoy bien con Dios, yo no estoy bien con el Señor. Entonces, nada va a atentar más al valor, a la valentía, que una conciencia acusadora. Pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando nos estamos esforzando y tenemos el valor y la firmeza para obedecer a Dios, no tenemos una conciencia que nos acusa, para nada. Entonces, sentimos más confianza, más fuerza, y existe esa masculinidad real en nuestra vida. Veamos otro ejemplo de una persona que está dentro de la voluntad de Dios y es evidente su valor. ¿Recuerdan el pasaje del naufragio de Pablo, Lucas, y en el barco ahí rumbo a Roma, ¿verdad? Que está en Hechos 27. Él era un preso ahí político que iba para Roma a ser juzgado. Era la persona con menor posición de autoridad en el barco, ¿sí? En el barco también iba Lucas, porque el libro se narra en primera persona, entonces obviamente Lucas está acompañando ahí, pero él es un acompañante, no tienen ningún tipo de autoridad y Pablo no es ningún líder, nadie ahí, no es nada, pero vemos cómo él termina liderando, ¿verdad? Dentro de ese alboroto, de esa situación tan difícil. Vemos a un hombre muy valiente. Cuando los demás estaban acobardándose, perdiendo el valor, huyendo, viendo cómo salvaban sus vidas, pensando solo en sí mismos o aterrados, este hombre es un hombre verdaderamente masculino, un hombre comportándose de una manera varonil, con la marca de la masculinidad. Pero ¿cuál es la razón? Su seguridad en que estaba dentro de la voluntad de Dios. Leamos estos versículos. Versículo 21 dice, señores, habla a la gente en el barco, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Entonces, Pablo vemos que está dentro de la voluntad de Dios. Primero, dentro del plan de Dios. Ir a Roma es parte del plan de Dios, es parte de la voluntad de Dios. Pero interiormente, Pablo también está dentro de la voluntad de Dios, que es un hombre de fe, es un hombre de hechos, es un hombre de justicia, es un hombre que se comporta de la forma y la manera que a Dios le agrada, es un hombre que ora, un hombre que medita las escrituras, un hombre que sirve a Dios, un hombre que Dios da su vida al reino. Este hombre está dentro de la voluntad de Dios, entonces puede ser este hombre varonil, este hombre que dirige en una situación de caos. Y vemos cosas que él dice, cobren ánimo, dice, los exhorto a cobrar ánimo. ¿A quién le dice eso? A un montón de hombres que están desanimados totalmente, que su ánimo está por los suelos. Este hombre se levanta y dice, cobren ánimo, ninguno de ustedes va a morir. ¿Por qué? Porque Dios me lo mandó a decir a través de un ángel. Pero vemos acá algo que es muy importante. Dios, del Dios al quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César,
y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Versículo 25. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Hermano, cuando nosotros no estamos dentro de la voluntad de Dios, aunque se nos apareciera un ángel, nosotros no le creeríamos, perderíamos el ánimo, porque esa conciencia no nos permitiría alcanzar el valor. Entonces, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios va a permitir que nosotros actuemos con valor, como lo hizo Pablo en esta situación. En nuestro alrededor hay personas que han perdido el ánimo. Tal vez en nuestro mismo hogar podemos ver a veces a nuestra esposa, a nuestros hijos o hijas perder el ánimo. Tal vez en nuestros trabajos, tal vez dentro de la iglesia se ha perdido el ánimo, dentro del ministerio. Pero si nosotros somos esos hombres de Dios, nosotros vamos a ser esa clave para ayudarlos a salir de esa actitud. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a esa voluntad. Mira este ejemplo contrario totalmente. Primer libro de Samuel, capítulo 28, del 15 al 16. Saúl está aterrado, Dios ya no le habla, está hecho pedazos en su vida, tiene miedo a los filisteos, ya mira la muerte cerca. Entonces, recuerdan ese pasaje, va con una vidente, la engaña, bueno, al final traen a Samuel del más allá, y Samuel se le aparece a Saúl y dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Y Saúl responde, perdón. Mira cómo le habla. Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños, ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? ¿Qué vemos en este rey? ¿Recuerdas cómo era Saúl? Un héroe también. Fue un hombre muy importante, ¿verdad? Un buen rey al inicio, pero él ha perdido todo el valor. Es un hombre total y completamente angustiado. Después de esto, hasta casi se desmaya. Está hecho un manojo de nervios, está todo menos valiente, todo menos valiente. Es un hombre que está mal, ¿verdad? Acobardado, tirado, perdió todo el valor. Y lo define de esta manera, estoy angustiado, muy angustiado, muy angustiado. Dios me ha abandonado. Hermano, aquí vemos entonces lo contrario. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, vamos a sentir estas emociones: angustia, miedo, pavor, cobardía. Es lo que vamos a sentir. Cuando Dios nos ha abandonado, cuando sabemos que no estamos bien con Dios, perdemos el valor. Por eso la marca de una verdadera masculinidad es estar de acuerdo a la voluntad de Dios, es vivir como a Dios le agrada. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ser valientes, vamos a sobreponernos aún al temor, porque el temor va a llegar, pero no nos va a dominar. Entonces debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esforzarnos por, como vimos ahí en Josué 1, en obedecer la palabra de Dios. Yo puedo ser un hombre fuerte físicamente, inteligente, puedo ser una persona muy capaz, pero si me alejo de la voluntad de Dios, yo voy a dejar de ser un hombre valiente, un hombre de Dios. Y vemos que Saúl era un hombre fuerte, poderoso, grande físicamente, nadie le llegaba al hombro, era un hombre que impactaba, pero en esta etapa de su vida daba vergüenza.
daba pena. ¿Pero por qué? Porque ese hombre, ese héroe, se disminuyó tanto, se fue apagando, 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 hasta llegar a esto, a enfrentar la muerte como un cobarde, porque se alejó de la voluntad de Dios. Aquí vemos que perdió la marca, se convirtió en un cobarde. El hombre de Dios no puede realizar con resolución y con valor ningún plan de acción mientras su conciencia lo esté perturbando con la culpa, con preguntas éticas y con incertidumbre moral. Realmente cuando nosotros estamos perturbados por la culpa, nos sentimos culpables, cuando hay preguntas éticas en nosotros, ¿por qué hice esto? Cuando tengo esta incertidumbre moral de que no estoy viviendo correctamente, no podemos realizar nada con valor. No podemos realizar acciones con valor. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos perturba y tenemos miedo y tenemos inseguridad y dejamos de comportarnos varonilmente cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Entonces vemos estos dos extremos, ¿no? Vemos a un hombre que no tenía posición, que no tenía poder, que no tenía ni siquiera tamaño, pues Pablo, eh, su, su significado, al igual que mi nombre, porque mi nombre viene de la misma raíz, Paulo, es pequeño. Ese es lo que significa la palabra Pablo, pequeño. O sea, que este hombre era todo menos impactante físicamente, ¿no? Aún Pablo dice, ¿qué dicen los corintios? Que no impacto, ¿verdad? Pero era un hombre muy valiente, porque vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este otro que tenía poder, que tenía el tamañote, ¿verdad? Que tenía fuerza, que tenía un ejército a su entorno, había perdido todo el valor. ¿Por qué? Porque su conciencia lo estaba perturbando y sabía en su interior que Dios lo había abandonado. La culpa nos acobarda, hermanos. La culpa nos acobarda. Cuando estamos en pecado, somos cobardes y nos convertimos en personas que están huyendo, que se esconden, que tienen miedo. ¡Ja! Ven que la esposa toma el teléfono y se aterran. ¿Qué va a encontrar ahí? Hay culpabilidad, hay temor. Y como dice el proverbio, huye aunque nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque en su interior sabe, estoy en pecado, ya me van a cachar, ya se van a enterar. Vive escondiéndose. Y esa no es la vida de un hombre de Dios, de un hombre que hace la voluntad de Dios. Así que la culpa nos acobarda. Segunda de Corintios 7, del 5 al 6, el mismo héroe que estamos viendo, Pablo, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Hermano, obviamente no significa que como hombres no tengamos estas emociones, estas situaciones. Vemos que Pablo estaba cansado, ¿verdad? Que estaba con conflictos por fuera y por temores y con temores por dentro. Imagínate, sin descanso, problemas por fuera, situaciones que resolver, que enfrentar, pero temores por dentro. Pero Dios lo fortaleció. Dios lo consoló con la visita de Tito, dice. Algo pasó en esa visita y él vio a Dios fortaleciéndolo a través de un hermano. Tú y yo vamos a enfrentar situaciones, pero no vamos a perder nuestra masculinidad. Las situaciones, hermano, no nos alejan de ser hombre. Los conflictos, aún los temores internos, no nos alejan. Lo que nos aleja es el pecado. El pecado sí hace que perdamos nuestro valor, que perdamos nuestra fuerza. Actúa como hombre. El hombre de Dios actúa como hombre
porque conoce la voluntad de Dios y la sigue. El hombre de Dios es un hombre porque conoce la voluntad de Dios y porque sigue la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 17 dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Aquí vemos que Pablo está enfrentando un juicio y Dios, dice, estuvo a su lado y lo fortaleció, le dio valor en ese juicio, en esa defensa donde él estaba solo, dice, fue abandonado, estaba solo, se comportó como un hombre. ¿Por qué? Porque Dios estuvo a su lado y con un propósito. ¿Qué propósito? ¿Por qué Dios lo fortaleció? ¿Por qué Dios estuvo a su lado? Ah, porque Pablo era el super guau y porque lo quería mucho. No, para que Pablo cumpliera la voluntad de Dios. Para que Pablo cumpliera la voluntad de Dios. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, llevando la predicación del mensaje a otros, Dios va a estar a nuestro lado, porque es su voluntad. Si estamos ayudando a otros, si estamos invirtiendo nuestro tiempo en edificar la vida de otros, si estamos guiando a otros a Dios, Dios va a estar a nuestro lado y nos va a dar fuerzas. Pero si estamos viviendo solo para nosotros, para estar bien, para tener cosas materiales, para que nos vaya bien en la vida, para tener un lindo hogar y para vivir bien, vamos a estar lejos de la voluntad de Dios y nos vamos a acobardar cuando vengan los tiempos difíciles. El Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué tal ese versículo en nuestra vida? ¿Qué tal eso? Mira, contar eso a los hermanos un día. Mira, tuve un gran problema en mi trabajo, una situación tan difícil que enfrentar, pero Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira, viví una circunstancia de salud tan complicada, pero Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira, estuve en una situación financiera caótica y difícil, pero Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que yo siga haciendo su voluntad y ayudando a otros. Para que yo siga cumpliendo su voluntad y ayudando a otros. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, Dios nos va a acompañar y nos va a fortalecer. Esta escritura, mírala, dice, al acordarme de día y de noche, en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo, dice, con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Porque Pablo podía sentir entonces y ser ese hombre de verdad, de tener esa marca de la verdadera masculinidad y ser un hombre, porque no lo acusaba su conciencia, porque él estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que esa es la marca de la verdadera masculinidad que vemos hoy. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, aunque no tengamos poder, aunque físicamente no seamos fuertes, no seamos grandes, no seamos impactantes, aunque no tengamos a nadie a nuestro alrededor, Dios va a estar a nuestro lado y nos va a fortalecer porque tenemos una conciencia limpia. Les animo a seguir con la lectura del libro, a que puedan, si no lo han iniciado, que lo puedan iniciar, y si ya lo iniciaron, pues que lleven un ritmo de lectura para que lo puedan terminar. Hermano, esto les quería compartir hoy. Creo que vale la pena, ¿verdad? Ver y entender que si estamos dentro de la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser esos hombres valientes y vamos a tener esa marca en nuestra vida. Y todo lo contrario, si estamos en pecado, si
estamos lejos de la voluntad de Dios, pues como Saúl, nos vamos a ir apagando y acobardando cada vez más. Hermanos, esto les quería compartir. Espero que sea de edificación para todos y les agradezco por este tiempo. Amén. Descansen y estamos ahí en contacto. Estén muy bien. Gracias, Pablo. Gracias por tu Muchas tiempo. gracias, Pablo. Feliz noche. Gracias, Pablo. Feliz noche a Feliz todos. noche, descansen. Hermanos, Gracias, cuídense. un abrazo.